voy a enseñar tres métodos para que puedas ponerle trucos a tu GTA San Andreas, la versión de móvil, los cuales están funcionando perfectamente bien en el 2024-2025. Debo decir que la tercera opción es la más efectiva, así que comencemos. El primer método que usaremos esta noche será para dispositivos que son de Android 9 hacia abajo. Así que si tienes un Android 10, 11, 12, 13, te recomiendo a que vayas hasta el punto del video que estás viendo acá. En este minuto te estaré dando el segundo método que estará funcionando para este tipo de dispositivos. Ahora, lo siguiente que iremos a hacer será salirnos e ir a Play Store y buscar la siguiente aplicación que van a ver acá a continuación. Estamos hablando de Hackers Keyboard. A darle a buscar por acá. Acá está. Lo que vamos a hacer ahora será descargarlo e instalar. Esto se instala supremamente rápido ya que pesa aproximadamente 1.5 megabytes y una vez descargado vamos a darle en abrir. Acá lo siguiente que iremos a hacer será darle en esta primera opción donde dice Enable Keyboard y vamos a darle los permisos para tener un teclado virtual disponible. Vamos a darle acá en aceptar y darle en aceptar a todas las solicitudes que nos hagan. Una vez esté activado, como pueden darse cuenta por acá tiene el switch activado. Nos salimos y vamos a la segunda opción que dice Set Input Method. Acá entramos y vamos donde dice Hackers Keyboard. Tenemos que seleccionar esta opción ya que sin esto no va a funcionar bien los trucos. Y lo siguiente que queremos hacer será que acá aparezca esta opción. Si a este punto del video no te aparece la notificación de Hackers Keyboard en la plantilla de notificaciones es porque no tienes activada esta opción. Entonces lo que vamos a hacer será entrar a Setting, el que estás viendo por acá, entramos acá y vamos a desplazarnos bien hasta abajo y vamos a subir hasta encontrar lo que dice Use Permanent Notification. Vamos a tener activado esta opción, como se están dando cuenta por acá dice que está activado, la palomita está activa y lo siguiente que iremos a hacer será irnos para atrás y ahora sí vamos a darnos cuenta que acá va a estar el teclado. Vamos a hacer la prueba, verificamos, acá está apareciendo el teclado, este de color negro y ahora lo que iremos a hacer será entrar a nuestro GTA. Acá si se dan cuenta está funcionando el juego bastante bien, con normalidad. Y para activar los trucos es muy sencillo. Acá bajamos la plantilla y vamos a tocar en la notificación de Hackers Keyboard. Tocamos acá y nos aparecerá este teclado. Ojo, acá no va a funcionar los trucos que llegamos a poner. Y eso sí, deben tener en cuenta que los trucos deben ser únicos y exclusivamente de Android. Si no sabes cuáles son los trucos de Android, acá en mi canal de YouTube les estará apareciendo una lista de reproducción. Acá tengo esta lista de reproducción donde va a funcionar. Es este que están viendo acá mismo. Van a entrar acá y van a ver todos los trucos que hay de GTA San Andreas, de vida infinita, truco millonario, para tener musculatura, para estar gordo, para tener autos explosivos, para que los autos tengan nitro, etcétera, 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 que vas a poder ver aquí en esta lista de reproducción. Fíjense muy bien cómo se llama, están ahí en playlist. Pero siguiendo acá con lo que es el truco, vamos a tener que tocar en esta tecla para que salgamos del mapa y vayamos al lugar donde está CJ, que empieza a girar, que es supremamente normal. Entonces vamos a darle acá o en la barra de espacio, en estas dos, o si quieren las dos al tiempo, hasta que salga acá. Si se dan cuenta, acá está CJ, pero está el entorno de él girando. Acá vemos que el mapa está todo loco, es completamente normal y en todas las tres opciones que te voy a presentar esta noche va a estar girando, así que no hay nada de qué preocuparse. Y si se dan cuenta, acá ya tenemos el teclado. Entonces vamos a escribir, este es el truco para el Jetpack y acá si se dan cuenta dice truco activado. Lo siguiente que iremos a hacer será ir atrás, si se dan cuenta, atrás, bueno, fui muy atrás, vamos a darle atrás y acá vamos a normalizar el teclado. Vamos a empezar con nuestros dedos pulgares a tratar de hacer como una especie de círculos y el otro también hasta normalizar. Si se dan cuenta es muy fácil de normalizar. Acá está girando, damos atrás y normalizamos. Aquí ya vamos a poder tener el Jetpack y ya podemos elevarnos por los cielos de los santos. Recordarles que únicamente los trucos de celular van a funcionar para celular. Muy bien, entonces vamos a pasar al método número 2, el cual va a estar funcionando para
aquellas personas que tienen un Android superior a Android 9, esto quiere decir Android 10, 11, 12 y 13, el cual el Hackers Keyboard no les funciona. Eso sí, debo decirles que los trucos de el Android 9 van a estar funcionando perfectamente para lo que es Android 10, 11, 12 y 13, no importa si es la versión 2.0, 2.1. Bueno, y es que quiero dejar algo muy claro, y para aquellas personas que no estuvieron en la parte de Hackers Keyboard, quiero decirles que en mi canal de YouTube, Cyborg19, van a encontrar esta lista de reproducción completamente gratuita donde vas a poder encontrar todos y cada uno de los trucos de GTA San Andreas, la versión de móvil, que están funcionando. Ojo, los trucos de Android no van a funcionar para PC. Esos trucos que estábamos acostumbrados a escribir en el PC no van a funcionar en ningún tipo de dispositivos. Entonces, ya sabiendo esto, lo siguiente que iremos a hacer será salirnos del juego y entrar a Play Store. Acá vamos a escribir Game Keyboard, así como están viendo por acá, Game Keyboard, Game Keyboard. Vamos a darle acá y vamos a tener que seleccionar este que están viendo acá mismo, este de color azul. Entramos acá, que incluso la traducción dice teclado de juegos para códigos. Entonces vamos a darle en instalar, pesa 8.1 megabytes, entonces se ha de descargar supremamente rápido. Si nos damos cuenta acá, ya se está instalando. Analizamos y si se dan cuenta, pues no va a tener ningún tipo de virus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar esta aplicación y una vez abierta nos vamos a dar cuenta que va a contar con publicidad, eso sí. Vamos a darle acá en la X. Esperamos que la publicidad pase. Y acá lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a darle donde dice Enable Drag Other Apps. Esta que están viendo por acá mismo. Vamos a tener que seleccionarla. Esta. La seleccionamos. Que es mostrar sobre otras aplicaciones. Esperamos que cargue. Y acá vamos a buscar la aplicación. Que se llama Game Keyboard. Acá, si se dan cuenta, está Game Keyboard. Entramos acá. Y vamos donde dice mostrar sobre otras aplicaciones. Vamos a darle los permisos. Tiene que estar el switch abierto. Que aquí muchos se equivocan. No hacen este paso y no les va a estar funcionando. Entonces, vamos a repetir nuevamente para los que no vieron. Acá donde dice Actívate Shader Button. Acá nos debe aparecer este botoncito rojo. Y lo siguiente que queremos hacer será entrar al juego. Acá si se dan cuenta permanece el botón rojo. ¿Sí ven? Y para ello simplemente vamos a tocar. Acá. Esperamos un momento. Si no nos aparece a la primera, vamos a intentarlo una segunda vez. Que aquí ya aparece. De acá con el botón de borrar y la tecla espacio, vamos a tocar uno y luego la otra, uno y luego la otra, hasta que nos aparezca nuevamente en el juego y empiece a girar. Acá vamos a escribir nuevamente el truco para tener jetpack. Vamos acá y dice truco activado. Ya aquí para estabilizar es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer círculos, el uno en contra de las manecillas del reloj y con el otro pulgar a favor de las manecillas del reloj. Entonces hacemos ambos al tiempo y ya se estabiliza automáticamente el juego. Si se dan cuenta vamos a tener también el jetpack. Muy bien, vamos con el tercer y último método, que digo yo que este es el más efectivo de todos, ya que va a estar funcionando tanto para celulares con Android 9, 10, 11 y 12. Por ejemplo, este es Android 9, este es Android 12. Entonces, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Primero, conseguirnos este aparatico que está por acá. Vale aproximadamente por muy caro $5. El cual es convertidor de entrada tipo B a entrada tipo C, el cual es la que comparten esos dos dispositivos. Si tú tienes un celular que de pronto tiene entrada tipo B o Lightning, puedes comprar uno con este tipo de entrada. Lo segundo que iremos a necesitar será un teclado, el teclado que están viendo por acá, y es muy sencillo. Vamos a simplemente coger el cable de nuestro teclado y será ponerle este adaptador que están viendo por acá. Un teclado también vía Bluetooth, si se puedes conectarlo, también va a estar funcionando. Lo siguiente que iremos a hacer será, bien sea en el de Android 12 o en el Android 9, conectarlo. Si se dan cuenta por acá, ya está conectado y ya solo queda escribir el truco que nosotros queramos. Por ejemplo, acá vamos a escribir nuevamente el del jetpack.
Y acá, si se dan cuenta, ya CJ cuenta con el jetpack. Acá normalizamos, lo mismo que con las otras dos opciones anteriores. Giramos uno en contra de la manecilla del reloj y el otro a favor de la manecilla del reloj. Y ya, si queremos poner otro truco, pues simplemente volvemos a poner el teclado y listo. Bueno, y es que para los que llegaron a este punto del video quiero darle un bonus extra, y es que para aquellos que tienen un Android superior a Android 12 ya va a ser mucho más difícil y prácticamente es de mucha suerte que tú llegues a tener un GTA. Pero para aquellos que no tienen o conoces a alguien que tiene un Android 13 y no ha podido instalar el GTA San Andreas, te invito a que descargues GTA San Andreas, la versión de Netflix, ya que es la única compatible para este tipo de dispositivos, y lo mejor es que es bastante fácil llegar a poner trucos. Así que espero que estas tres opciones, estos tres métodos que te acabo de presentar en este video hayan sido de tu ayuda. Realmente lo hago con todo el corazón, ya que quiero que todos ustedes puedan llegar a ponerle trucos a su GTA San Andreas, pero pues es las únicas tres opciones que llegan a haber actualmente. Si llega a haber una aplicación la cual sea compatible para Android 9 hasta el 13 o Android 8 hasta el 13, o sea, los Android que sean, voy a estar trayéndoles un video actualizado, pero hasta el momento, hasta lo que es diciembre del 2024 y ya enero del 2025, el año 2025, estos son los únicos tres métodos que van a estar funcionando para cualquier GTA. Así que espero que este video les haya gustado. Si es así, pueden dejar un buen like, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cuando suba un nuevo video. Déjenme en comentarios qué opinan al respecto, qué otras opciones les gustaría que llegara a traer al canal. Si ustedes conocen una, pueden dejarla ahí en comentarios, y recuerden que por acá estará apareciendo la lista de reproducción donde van a poder escribir los trucos que van a servir única y exclusivamente para las versiones de móviles. Recuerden, los trucos de PC no van a funcionar para los celulares. Así que sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. Yo soy Cyborg, adiós.